Un incendio forestal que avanza sin control parece, a simple vista, la definición misma de la destrucción absoluta. Sin embargo, si observamos el comportamiento de las llamas con detenimiento, notamos una paradoja física fascinante. El fuego no se limita a consumir lo que encuentra a su paso, sino que utiliza cada tronco seco, cada ráfaga de viento y cada obstáculo en el terreno para hacerse más fuerte, más brillante y más imparable. Lo que para un árbol es una sentencia de muerte, para el incendio es pura materia prima, combustible necesario para su propia expansión. Esta imagen no es solo un fenómeno de la termodinámica, sino el núcleo exacto de una de las herramientas mentales más poderosas de la historia de la humanidad, formulada hace casi 1900 años en las tiendas de campaña de un emperador romano que pasaba sus noches escribiendo notas para sí mismo mientras las tribus germánicas acechaban al otro lado del río Danubio. Aquel hombre era Marco Aurelio, y el concepto que hoy conocemos bajo el lema de que el obstáculo es el camino no nació en un retiro de bienestar ni en la comodidad de una academia, sino en el centro de un colapso sistémico. Debemos imaginar la presión de su cargo, una peste que diezmaba a la población de Roma, guerras constantes en las fronteras y una traición política interna que amenazaba con desmoronar el imperio más grande del mundo conocido. En lugar de ceder a la desesperación o a la queja, Marco Aurelio desarrolló un sistema de pensamiento basado en una inversión lógica radical. Para él, la mente humana posee la capacidad de funcionar como ese incendio forestal. No existe ningún impedimento externo que tenga la fuerza suficiente para detener la voluntad si sabemos cómo procesarlo. Su razonamiento central sostiene que el impedimento para la acción avanza la acción, y que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo. Esta no es una máxima motivacional simplista, sino una descripción técnica de cómo la percepción humana puede transformar la arquitectura de la realidad. El mecanismo psicológico detrás de esta idea no consiste en negar la existencia del problema, sino en utilizar la resistencia que el problema ofrece para forjar una nueva dirección. Es una forma de alquimia mental. Si pensamos en un río que se encuentra con una roca inmensa, el agua no se detiene a lamentar la presencia del peñasco, ni intenta atravesarlo por la fuerza bruta si no tiene la presión suficiente. Simplemente utiliza la forma de la roca para desviarse, creando un nuevo curso que en muchos casos resulta más dinámico y profundo que el anterior. En términos del estoicismo tardío, esto se apoya en lo que Epicteto, un antiguo esclavo que llegó a ser uno de los filósofos más influyentes de Roma, denominó la dicotomía del control. Este concepto explica que la realidad se divide en dos categorías estrictas: las cosas que dependen de nosotros y las que no. El obstáculo, por definición, pertenece a lo que no controlamos, pero nuestra capacidad de decidir qué significa ese obstáculo para nosotros es el único territorio donde somos soberanos absolutos. Desde la óptica de la ciencia moderna, esta visión estoica ha encontrado una validación asombrosa en la psicología cognitiva, particularmente a través de lo que conocemos como terapia cognitivo-conductual. Esta disciplina utiliza una técnica llamada reencuadre, que consiste en cambiar el marco de referencia desde el cual interpretamos una situación para modificar nuestra respuesta emocional y conductual. Cuando percibimos un obstáculo como una amenaza absoluta, nuestro cerebro activa la amígdala, la estructura responsable de la respuesta de lucha o huida, inundando el sistema de cortisol y reduciendo nuestra capacidad de pensamiento lógico. Sin embargo, si logramos reencuadrar ese mismo obstáculo como un desafío o una oportunidad de entrenamiento, la respuesta fisiológica cambia. En lugar de distrés, que es el estrés negativo que nos debilita y bloquea, el cuerpo puede experimentar eustrés, un nivel de activación que mejora el rendimiento y la concentración. La neurociencia nos dice que la plasticidad de nuestro cerebro nos permite literalmente recablear nuestras rutas neuronales para que, ante la adversidad, el primer impulso no sea el pánico, sino una curiosidad operativa. Séneca, otro de los grandes pilares de esta tradición filosófica, aportaba un matiz fundamental al sugerir que la desgracia es en realidad una forma de entrenamiento necesario para el alma humana. Para los estoicos, la virtud no es un estado teórico que se alcanza leyendo libros, sino una fuerza que solo puede conocer su verdadera magnitud cuando es puesta a prueba por la resistencia. Séneca comparaba al individuo con un atleta de élite que necesita un oponente fuerte para mejorar.
Si la vida fuera un camino perfectamente llano y sin fricciones, nuestras capacidades superiores permanecerían dormidas, atrofiadas por una comodidad que nos hace vulnerables. El obstáculo es, por tanto, el gimnasio de la voluntad. Sin el problema, no existiría la oportunidad de ejercer el coraje, la justicia, la moderación o la sabiduría práctica. Por eso, el pensamiento de Marco Aurelio invita no solo a aceptar el impedimento, sino a entender que la dificultad es el único material con el que se construye un carácter inexpugnable. Es necesario abordar la tensión filosófica que este planteamiento genera, pues a menudo se le ha criticado por derivar en un fatalismo apático o en una indiferencia hacia las injusticias materiales. Críticos históricos han argumentado que si el obstáculo es el camino, esto podría invitar a las personas a aceptar regímenes tiránicos o condiciones de pobreza extrema bajo la premisa de que todo es una cuestión de percepción interna. Sin embargo, la réplica estoica es contundente. La aceptación de los hechos presentes no implica la aprobación de la injusticia ni la renuncia a la acción futura. El estoicismo distingue entre la realidad bruta del momento actual y la estrategia de respuesta. Si una persona está atrapada en una tormenta, aceptar que está lloviendo no es un acto de rendición, sino un acto de claridad mental que le permite dejar de quejarse de las nubes para concentrarse exclusivamente en buscar un refugio o construir una herramienta de protección. La inversión del obstáculo no es pasividad, es una estrategia de combate optimizada que elimina el ruido emocional para maximizar la eficacia de la acción. En el mundo contemporáneo, esta filosofía se manifiesta con claridad en la gestión de crisis y en el desarrollo de la resiliencia personal ante la volatilidad. El fracaso, bajo esta luz, deja de ser un estigma o un punto final para convertirse en una fuente esencial de datos. Un experimento que sale mal o un proyecto que colapsa no son tragedias personales, sino señales claras que indican que ese camino específico no es viable, lo cual reduce el espectro de búsqueda y nos acerca a la solución correcta. La persona que adopta la visión de Marco Aurelio aprende a buscar la ventaja oculta en cada contratiempo. Si alguien pierde su empleo, el obstáculo de la falta de ingresos se convierte en el camino forzoso hacia una reinvención profesional que quizá había estado postergando por miedo o inercia. Si un individuo sufre una crítica pública feroz, el obstáculo del ego herido se transforma en el camino para desarrollar una piel más gruesa y una mayor autonomía emocional. El mecanismo consiste en tomar la energía cinética del golpe y usarla para impulsarse en una nueva dirección más lúcida. Para aplicar esta inversión de forma rigurosa en la vida diaria, el emperador filósofo proponía 3 disciplinas claras que funcionan como una estructura de soporte mental. La primera es la disciplina de la percepción, que nos exige ser estrictamente objetivos y despojar a cada evento de nuestras etiquetas emocionales cargadas de juicio. Ver el hecho tal cual es, sin añadirle el drama de nuestra propia narración interna. La segunda es la disciplina de la acción, que nos pide movernos con propósito y persistencia, utilizando cualquier recurso que tengamos a mano, por limitado que parezca, para avanzar un paso más en la nueva dirección que el obstáculo ha definido. Finalmente, la disciplina de la voluntad tiene que ver con el concepto de la ciudadela interior, ese espacio mental donde mantenemos nuestra serenidad y nuestro propósito incluso cuando el mundo externo parece desmoronarse por completo. Un concepto técnico avanzado en esta práctica es el amor fati, o el amor al destino. No se trata simplemente de soportar lo que sucede, sino de abrazarlo como algo necesario y beneficioso para nuestra evolución. Al llegar a este nivel de comprensión, el individuo ya no ve el obstáculo como algo que debe ser evitado o superado con resentimiento, sino como la materia prima indispensable para su propio crecimiento. Es la diferencia entre un navegante que maldice el viento contrario y aquel que ajusta las velas para utilizar esa misma presión del aire y avanzar en zigzag hacia su objetivo. La persona que emerge tras haber superado una gran resistencia no es la misma que llegó a ella. Ha sido transformada estructuralmente por el propio esfuerzo de la superación, adquiriendo una firmeza que solo la dificultad podía otorgarle. Marco Aurelio no escribía para un público masivo, ni buscaba el aplauso de la posteridad. Sus meditaciones eran un diálogo privado, un ejercicio de higiene mental para no perder la cordura mientras dirigía un imperio en llamas.
Su insistencia en que el obstáculo es el camino es un recordatorio de que nuestra capacidad de juicio es el activo final que nadie nos puede arrebatar. En un entorno de incertidumbre constante, esta herramienta nos devuelve la agencia y el propósito. La verdadera esencia de esta enseñanza no reside en una positividad superficial que nos obligue a negar el dolor, sino en una honestidad radical con la realidad que nos permita recuperar nuestra capacidad de actuar con eficacia sobre lo que sí podemos modificar. Entender que el problema mismo define la nueva arquitectura del camino a seguir transforma nuestra relación con la adversidad de forma definitiva. Cuando dejamos de pelear contra la existencia de los impedimentos y empezamos a verlos como el combustible necesario para nuestra propia evolución, el mundo deja de ser una amenaza para convertirse en un campo de entrenamiento infinito.